Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta reflexión del día viernes 10 del mes de junio. Le damos gracias a Dios que nos regala esta hermosa oportunidad de compartir la palabra de Dios. Les decía que hace unos días atrás la palabra de Dios nos mostraba al profeta Elías en una cueva, saliendo de la cueva. Esta semana, el resumen de la semana, saliendo de la cueva. Y el profeta Elías iba del camino de la cueva a una ciudad. Se encontró en Sarepta una viuda a la que Dios le dio la orden de que lo alimentara. Y la viuda le hizo caso a Dios. Y Dios la premió. Donde nadie tenía comida, donde nadie tenía bebida, donde nadie tenía nada, Dios le concedió a la viuda de todo. Porque la viuda creyó en la palabra de Dios. Al día siguiente, ustedes y yo observamos que el mismo profeta Elías, que estaba escondido en una cueva, Dios lo había mandado a una cueva, no estaba con el pueblo predicando. Los profetas del dios Baal crecieron a 450 porque él estaba por allá. Dios le dijo, baja. Y se vino Elías y se encontró con los 450 profetas de Baal allá reunidos. Y le dijo, vamos a hacer una cosa. Para ver cuál es el Dios verdadero. Ustedes hagan un sacrificio y yo hago otro. El que haga bajar fuego del cielo, el Dios que haga bajar fuego del cielo, ese es el verdadero. Háganle. Los sacerdotes de Baal intentaron, pero no lo lograron. Elías lo intentó y en el nombre de Dios lo consiguió. Logró que bajara fuego del cielo. Y la gente creyó en Dios. El día de ayer ustedes escucharon la palabra de Dios de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Cómo les explicaba cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento, que se ofrecían animales, toros, vacas, ovejas. Jesucristo se ofrece como ofrenda, como víctima, como altar, y queda instituido como sumo y eterno sacerdote. Instituye la Eucaristía. Le hablaba de Hechos capítulo 2, versículo 46. Le hablaba de lo que San Pablo llegó a decir, yo recibí del Señor la Eucaristía. Le hablaba de la palabra de Dios, de la Eucaristía, que fue instituida por Cristo, que nosotros tenemos Eucaristía, los protestantes no. Y hoy les voy a hablar de la paz y de la tranquilidad que Dios deja. Hoy le dice el profeta, váyase a la montaña. Dios le dice al profeta, váyase a la montaña. Y allá en la montaña yo le voy a hablar, Elías. Elías se fue y sintió una brisa fuerte, un viento huracanado. Ahí no estaba Dios. Elías sintió un terremoto, algo que resquebrajaba el viento. Ahí no estaba Dios. Y de último, Elías sintió una brisa suave. Se tapó la cabeza y dijo, aquí viene Dios. Y se fue a encontrar con Dios. Esas tormentas, esos problemas, ese trabajo, esos hijos, esas dificultades que ustedes y yo tenemos a diarios, ahí no está Dios. Debemos buscarlo. Pero Dios me está viendo, sí. Dios es omnipresente, sí. Está en todos lados, sí. Pero si usted quiere encontrarse como lo hizo Elías con Dios, debe guardar silencio, debe dejar de lado la bulla. Debe dejar de lado las cosas que nos hacen ruido. Mucho ruido no hace bien. Mucho ruido no ayuda. Mucho ruido nosotros debemos evitarlo, pero no lo estamos evitando. Miren cómo nos va a decir en este día la palabra de Dios, libro del profeta, primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 9, versículo 11 al 16. Miren cómo Dios se manifiesta. Aquí entre nos hay personas que dicen, yo quiero tener un encuentro con Dios. Yo quiero encontrarme con el Señor. Padre, ¿de qué manera me encuentro? Aquí está la clave. ¿De qué manera tengo una experiencia con Dios? Aquí está la clave. ¿De qué manera yo puedo vivir algo lindo con Dios? Aquí está la clave. ¿Cómo? ¿De qué forma yo puedo vivir un encuentro con el Señor? Sencillo. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 9, versículo 11 al 16. Oído al tambor. Paren la oreja. Los buenos somos más
Y llegó la hora de evangelizar. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo, sal de la cueva. El Señor le dijo, sal de la cueva. A veces ustedes y yo nos encuevamos. A veces ustedes y yo nos metemos en cuevas. A veces ustedes y yo nos metemos en lugares escondidos, tapados y no buscamos a Dios. Y Dios dice, epa, sálgase de ahí. ¿Qué hace metido en la cueva del alcohol? ¿Qué hace metido en la cueva de la fornicación? ¿Qué hace metido en la cueva de la droga? ¿Qué hace metido en la cueva de la infidelidad? Salga de ahí. ¿Usted no es que quiere encontrarse con Dios? ¿Cuál es tu cueva? ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es el lugar donde ya hizo cuna, donde estás durmiendo, donde estás ahí? Yo soy así nací, así me hicieron. ¿Cuál es ese lugar donde usted se ha acostado y no ha querido levantarse ni ha querido salir? Dios le dice, epa, párese, ponga pila, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Cuál será? Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Padre, es que yo voy a rezar. Ajá, ¿y qué pasa? Yo rezo en mi cueva. ¿Y dónde es su cueva? En mi cama. Yo rezo allá acostado, durmiendo. Sálgase de ahí. Sálgase de ahí. No hay que estar en la cama y si usted reza, se duerme. Pero es que no tengo dónde más. Entonces rece de rodillas o rece sentado. Pero no rece acostado porque se va a distraer. Sal de la cueva. Sal de tu casa. Vaya al Santísimo. Para encontrarse con Dios hay que salir de la cueva. El Señor va a pasar, ve a la iglesia, hay un lugar, por eso en todas las iglesias hay un lugar que se llama Santísimo, el Santo de los Santos, ahí tienes que ir. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor vino primero un viento huracanado. Cuando se acercaba el Señor primero vino un viento huracanado, fuerte, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en ese viento. Dice la palabra de Dios que cuando venía Dios, lo primero que sintió, vio Elías fue un terrible viento huracanado que partía las montañas, las rocas, las lanzaba. No estaba Dios ahí. En español, Dios no está en la violencia. Dios no está en las cosas terribles y feas. Dios no está en las cosas escandalosas y bullosas. Ustedes y yo que estamos acostumbrados a la música boom, 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 al perreo, al sandungueo, a todo ese poco de música a alto volumen para encontrarnos con Dios, ahí nunca lo vas a encontrar. Tienes que salir de tu cueva. Voy a hacer oración, voy a colocar una música a todo volumen. ¿Qué cuento de oración? Ahí no está Dios. Voy a encontrarme con Dios y voy a encontrarme con el Señor, un ruido escandaloso. Ahí no está Dios. Ahí no está Dios. No lo busque que no lo va a encontrar. Pero hay gente que cree que sí está Dios ahí. Es más, hay gente que el silencio le da miedo, que el silencio le da susto, que el silencio le da temor, que estar solo, la soledad, les preocupa. Y ahí se va a encontrar con Dios. Hay gente que está rezando en el Santísimo y cuando no oye a nadie se asusta, se preocupa. Hay gente que cuando no hay ruido, dígame aquí en Venezuela a veces que se va la luz, cuando se va la luz dejan de sonar todos los equipos, todos los aparatos y uno se queda como que está tan acostumbrado al ruido, está tan acostumbrado a la bulla, al escándalo que cuando llega a orar usted se desconcentra y dice, uy, necesito bulla, necesito ruido, aunque sea el pie lo mueve, aunque sea la mesa o aunque sea algo toca y empieza a moverse porque necesita ruido. Somos adictos al ruido, somos adictos a la bulla. Somos adictos al escándalo, pero ahí no está Dios. Oigan, luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, después vino un fuego, la candela que quema. Vino fuego que hace calor, que hay bochorno. Vino fuego que tuesta, que cose los alimentos, que los prepara para comer, pero ahí tampoco estaba Dios. ¿Se acuerdan de en estos días
que Elías hizo bajar fuego del cielo y la gente decía, ¡ay, el Señor es el verdad! Ahí en esos signos tampoco. Para usted encontrarse con Dios tampoco. Porque hay gente que necesita de ese fuego. El fuego representa lo que hizo Elías. Hizo bajar fuego del cielo y la gente creyó en Dios. Y entonces hoy día tenemos un poco de personas, un grupo de personas que se dicen ser católicos y necesitan de señales, necesitan de signos, necesitan de prodigios, necesitan de milagros, necesitan de ese fuego para decir Dios existe. Yo voy a la misa, pero si no siento nada no vuelvo. Yo voy a la oración, pero si no siento nada no vuelvo. Si yo no veo un milagro, si no yo veo algo, entonces no creo. Tomás, tenemos muchos Tomases. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y en el costado y no meto mi dedo, mi mano allá, no voy a creer. Así tenemos muchos. La gente creía que en el fuego que había bajado estaba Dios, pero Elías no creyó eso. Elías, cuando vio el fuego, dijo, aquí tampoco está Dios, ahí no está Dios. Entonces a veces nos acostumbramos solamente a ser cristianos de fuego, de milagros, de acciones. Nos acostumbramos a hacer milagros, a ser cristianos milagreros. Donde hay milagros, ahí estoy yo. Cristianos de fuego, donde hay acciones, ahí estoy yo. De resto yo no creo. En eso de silencio, no. Escuchen. Después se escuchó un murmullo de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Entonces oyó la voz de Dios, oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios le dijo, salga, y Elías no había salido. Dios le dijo, salga de la cueva y no había salido. ¿Qué hace usted ahí? ¿Dónde escuchó Elías a Dios? En el silencio. Por eso, cuando usted va a la misa es con sumo respeto, con sumo cuidado, en silencio. Yo ahorita estoy en la ciudad y aquí en la ciudad hay un problema o una dificultad que no había en el campo, y son los teléfonos. En donde yo trabajaba no había cobertura, no había señal, los teléfonos no hacían bulla. Además, la gente llevaba el teléfono puro para tomar fotos. No funcionaban. Y hoy día, en plena misa, ¿cómo es posible que hayan católicos que les suenen los pedazos de teléfonos? Y tan descarados que agarran en plena misa y, aló. Así tenemos. Y después dice, uy, es que ese padrecito es medio delicado, es que es medio grosero. ¿Y por qué? Porque contesté el teléfono en la misa y se puso bravo. Porque mi teléfono sonó, se puso, ay, mira. ¿Qué cosas, no? El padrecito es delicado y usted en falta de respeto porque no sabe que para la misa se apaga el teléfono. Que Dios está en el silencio, no en la bulla. Tengo el problema de que la gente del campo es muy respetuosa a las cosas de Dios. La gente de la ciudad ni le va ni le viene. Cuando hay bautizos, tengo la dificultad que es que a los padrinos le da por hablar, que le da por tomarse fotos, que le da por sonreír, que le da por gritar. Sinvergüenza. Y entonces en la misa el padrecito tiene que calarse que la gente esté haciendo su desorden. No, señor. Yo no soy de los padrecitos que se calan los desórdenes en misa. O se callan o en la calle está la plaza o lo que sea para que vaya a hablar y a pegar gritos y a tomarse fotos allá. Dios está en el silencio. Y entonces yo estoy en misa y lo hacen y le digo, va una, va dos. A la tercera le digo, mire, haga el favor, usted o hace silencio o se retira de la iglesia. Pero aquí se guarda silencio. Claro, Dios se encuentra en el silencio y nosotros tan llenos de ruido, tan llenos de bulla, creemos que estamos en un mercado y vamos a la iglesia a hablar, a pelear, a criticar y a bochinchar. No, Señor. Tenemos de ese tipo de católicos que no saben guardar silencio, que no saben cerrar el pico, que no saben callarse, que no saben escuchar la voz de Dios, que como Elías están metidos en la cueva y en la cueva están acostumbrados a sus comodidades y creen que todos lados es igual. No, Señor. A Dios se consigue en el silencio. Por eso cuando usted llegue a un lugar que sea la iglesia, el templo, y usted vaya a hacer oración, debe guardar silencio. No debe andar gritando, no debe andar corriendo, no debe andar con escándalos, no debe andar con bullas. No, pues entonces la gente viene a la iglesia y hace lo que se le da la gana, pues. Viene a la iglesia y hace lo que quiera. Viene a encontrarse con Dios y es una bulla, una bulla. Mire, ahorita fuimos a Tierra Santa. Y cuando estuvimos en Tierra Santa, yo recuerdo
que decía la guía, guarden silencio. Y ahí estaban los frailes. Y a los que hacían bulla se le acercaba, le callaban la boca. Y a las mujeres que andaban mal vestidas, la vestían bien. ¿Se viste bien o no entra? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso! Que haya disciplina en la iglesia. Pero nosotros que somos latinos, somos desordenados. Queremos encontrarnos con Dios en la iglesia y creemos que la iglesia es un mercado. Creemos que la casa de Dios es donde se hace bulla, donde se habla, donde se reciben llamadas y mensajes. No, Señor. A Dios se consigue en el silencio. Y por eso Dios le dice a Elías, Elías, ¿qué hace usted en la cueva? No le mandé a que saliera. No le mandé a que se encontrara conmigo. En medio de la bulla, del terremoto, del bullicio, ahí no estoy. Yo estoy en el silencio. Lo más difícil que tenemos nosotros, los seres humanos, por hacer, se llama silencio, callarnos la boca. Siempre queremos hablar, siempre queremos decir algo, siempre queremos conversar. Y no solamente eso, hay gente tan llena de ruido, tan llena de bulla, que cuando va a hablar con el sacerdote cree que el padre tiene todo el día para escucharlo. Cree que el padre tiene todo el día para oírlo. Y habla más que un radio fiao. Habla y no se calla. Y el padrecito cuando le va a dar un consejo o cuando le da una lección espiritual, pues el padre queda callado. Es más, el que viene a aconsejar al padre a esa persona tan llena de ruido. Usted cuando vaya a hablar con un sacerdote, vaya a hablar con el cura para la confesión, para la lección espiritual, aprenda a anotar, a ser puntual, concreto, no le robe el tiempo al padre y a las otras personas. El diablo a veces nos emplea a nosotros con tan llenos de ruido a ir allá a la iglesia a hablar con el Padre. Quiero, Padre, contarle mis pecados, quiero contarle mi vida. A mí no me interesa su vida. A mí me interesa es que diga los pecados para darle la solución o que me diga cuál es el problema para darle una luz a través de la palabra de Dios. Usted su vida tiene que enderezarla. Pero entonces tenemos personas que se comen 1 hora, 2 horas hablando con el Padre. No está bien. No hay tiempo para eso. Los sacerdotes tenemos muchas cosas para hacer. Sí le podemos escuchar, siéntese. Bueno, padre, tengo un problema con mi esposa. Mi esposa se quiere ir de la casa porque yo le fui infiel, me porté muy mal con mi esposa, padre. Resulta que en el trabajo se presentó la oportunidad de estar con una amiga. Estuve con una amiga, le fallé a mi esposa. ¿Qué puedo hacer? Mi esposa me dice que deje el trabajo y busque otro. ¿Qué hago? Deme una luz, deme un consejo. Y ahí el padre le da un consejo. Pero si usted se pone a contar con lujo de detalles, con puntos, con coma, está lleno tanto de ruido que habla, y el padre termina hablando 5 minutos y usted termina hablando 2 horas. Tan llenos de ruido estamos. Igual en la confesión, en vez de decir los pecados, vamos y decimos una cantidad de cosas, los pecados de todo el mundo, menos los de nosotros. La confesión, pequé en esto, pequé en esto, pequé en aquello. Dios se encuentra en el silencio. Cuando usted, ¿por qué no nos gusta leer la palabra de Dios? Porque debemos hacer silencio para leerla. Porque debemos callarnos para leerla. O hablamos o leemos. Entonces, como no nos gusta el silencio, ni siquiera tenemos tiempo para leer la Biblia. Todo nos gusta con ruido, todo nos gusta con bulla. Y Dios no está ahí. Aprendamos a ser personas de silencio. Es más, este día le voy a colocar una tarea. Usted verá si la cumple o no, pero yo la coloco. Haga el mayor silencio posible. Si no es necesario pelear, no pelee. Si no es necesario hablar, no hable. Si no es necesario criticar, no critique. Si no es necesario prender el volumen del televisor o prender la radio y subirle volumen, no lo haga. Si usted va a su trabajo y hoy quiere no prender el radio para escuchar música, no. El evangelio sí lo escucha, la misa también. Si usted hoy va a su casa y no necesita prender los equipos que hacen ruido, no los prenda por hoy, para que usted vea que no va a aguantar. Haga la prueba. El silencio no nos gusta, el silencio no nos agrada y ustedes y yo estamos llenos de ruido. Y hoy la palabra de Dios nos dice que aprendamos a guardar silencio para escuchar a Dios. Silencio para escuchar el mensaje. No seamos personas ruidosas. No seamos personas desubicadas en la iglesia, a hacer bulla allá. Jesús sacó a los mercaderes de la iglesia. Hoy día hay que sacar a esas personas que andan hablando y fastidiando en la iglesia y perdiendo el tiempo. Nunca van a misa y cuando van a misa quieren figurar y hacer bulla para que todo el mundo la vea. Usted no es una estrella, usted no es Cristo y no es más importante que Dios. Aprenda a guardar silencio.
Y cuando vayas a las cosas de Dios, a la misa, apaga ese pedazo de teléfono para que no suene. Apágalo, quítale el ruido y guarda silencio en este día para que te encuentres con Dios. Y no solamente eso, sal de la cueva donde estás, sal del vicio, sal del pecado, allá donde estás tan cómodo y ve a encontrarte con el Señor. No te quedes ahí. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.